Buenas tardes. Bien, comenzamos nuestra clase virtual de la Comisión del Turno Tarde, hoy miércoles 15 de junio. Bueno, vamos a introducirnos en lo que venimos ya también viendo, como estas clases son sincrónicas, asincrónicas. Continuamos con la unidad temática número 4, la integración y participación de los sectores medios y populares a la comunidad política. Bueno, ya fuimos viendo esta mañana las cuestiones sobre el sindicalismo, el movimiento obrero, cómo va surgiendo dentro de un contexto histórico, político, social y económico que fue el siglo XIX y la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial en lo que tiene que ver con lo económico y luego con los pensamientos que expliqué esta mañana, ¿no? De los pensadores clásicos como Marx, por Karl Marx, como Bakunin, considerado también un teórico importante que analiza estas cuestiones del anarquismo. Los socialistas utópicos y bueno, todo esto, ¿no? Y luego, bueno, también el tema de los movimientos obreros y bueno, ahí hemos analizado también, lo hemos relacionado con el autor, el pensador con el que venimos trabajando, que es Sidney Tarrow, los últimos ya capítulos que tienen que ver con las estructuras de movilización, con los ciclos de protesta y las luchas. Bueno, hay mucho de similitud este autor en parte, ¿no? En su teoría con algunas cuestiones, otros pensadores como McCarthy, McAdam, Tilly, Allen Touraine, entre otros. O sea, ahí él da una serie, digamos, de citas a varios autores también, de pensadores que han indagado sobre este tema. Y bueno, respecto de lo que vamos a comenzar ahora, uno de los textos que incorporé y que, bueno, ya también en lo venimos trabajando, hay una pregunta que les hice al respecto, es de Charles Steele y Leslie Hood. El capítulo, principalmente el capítulo número 3, que es sobre aventuras decimonónicas. ¿Mm? Y ahora se nos agrega, ya viene por supuesto de la unidad 3, pero bueno, ahora con más intensidad el capítulo 4 que trata sobre el siglo XX, la expansión y la transformación. Pero para ir comenzando, así los voy orientando en las cuestiones. Ujú. Bien, ahí está. Mm, Bien. Los aspectos más principales de este libro, que es importante, en lo que hace, digamos, a la historia de los movimientos sociales, como lo plantea este pensador norteamericano Charles Tilly y su compañera, que he subido un video de Hood, y Leslie Hood hace referencia, ¿no? Al tema de las olas de protesta, bueno, ahí en esta entrevista, ¿no? Pero bueno, también es una socióloga, pensadora de renombre, que ha sido, bueno, colaboradora de este grande de la sociología, que analiza entonces en sus diferentes capítulos, y ahí está la tapa del libro los movimientos sociales. Bueno, acá parece que se nos está adelantando el tema. Bien. A ver, para que nos vayamos situando y luego vamos a ir continuando con el tema de el populismo como movilización y todas esas cuestiones, las relaciones entre los ciclos de movilizaciones. Pero para eso es importante tener, a ver, ¿de qué trata en realidad el libro? Bueno, son libros que tienen obviamente un cierto trasfondo analítico, sociológico, también epistemológico en algunas cuestiones,
que, así como el de Sidney Tarrow, es importante saberlo, ¿no? Está Almeida, que bueno, Almeida es como un compilador de varios autores, con una forma quizás de analizar cada cuestión como un texto, por supuesto, base, ¿no? Que ustedes lo tienen que también estudiar. Yo creo que para irnos adentrando en esta cuestión de los movimientos sociales y la estructura de la acción colectiva, ¿no? En sus diferentes capítulos, Almeida, bueno, va describiendo los aspectos más principales de lo que tiene que ver con la acción colectiva y cómo se van a ir relacionando el tema, ¿no es cierto?, de las teorías más importantes, de los marcos de referencia o marcos interpretativos, el proceso de enmarcado, la clasificación de los diferentes movimientos que van a ir surgiendo, entre otros temas. Y bueno, después lo vamos a volver a ver a Almeida ya en los movimientos sociales en América Latina. Tiene otro compendio muy importante que trata sobre los movimientos sociales, pero ya no a nivel mundial, sino en América Latina, en la unidad 5. Bueno, en lo que respecta a este autor Charles Steele, como ya bueno, mencionaba esta mañana también de la orientación de Sidney Tarrow, va a escribir este pensador norteamericano sobre el tema de esta cuestión de tratar, digamos, de manera, a ver, de tratar a los movimientos políticos en lo que respecta a la historia, la sociología, pero también a un diálogo epistemológico permanentemente en cada uno de los capítulos, ¿no? Entonces, durante toda esta cuestión, lo que Tilly trata es dilucidar la forma en que el desarrollo capitalista, y hablamos también del capitalismo durante el siglo XIX, la segunda revolución industrial, la urbanización, la industrialización, la consolidación del Estado-Nación que vimos en la clase anterior, bueno, cómo van a incidir en la configuración social, cultural, política e histórica de los movimientos. Se basa en un perfil estructuralista y va a enfatizar sobre la necesidad de estudiar lo específico en lo que hace a la política, en la historia, de la acción colectiva. No en realidad era la teoría en sí de la acción colectiva, como lo hace el poder en movimiento sin Tarrow, sino más bien como un cronopio de especificidad política en lo que tiene que ver con esta acción. Va a revelar el carácter, el porqué, digamos, de estas referencias que tratan de comprender también toda una cuestión sociopolítica, ¿no?, de la modernidad y también de lo contemporáneo. También va a tener, obviamente, el texto tiene una relación recursiva muy importante. ¿Y cuál es la relación que va a haber entre los movimientos sociales y los regímenes políticos? En su extensa obra, el contenido en lo que hace a los movimientos sociales, se va a estructurar el texto entonces en 7 capítulos y se van a ir planteando durante el largo del transcurso. Ustedes van a ver cuando lo lean el capítulo 1, que ya les fui dando por parte, hasta el capítulo 4, que es el que subí ayer, por qué los movimientos sociales son tan parecidos en todo el mundo, cómo, por qué se han ido convirtiendo en una de las principales plataformas en lo que respecta a la acción política, ¿no? En todo el planeta son interrogantes que se plantea el autor. Para responder entonces esas preguntas, el pensador, digamos, va a recurrir a una vasta evidencia no solamente teórica, sino empírica, ¿no? En lo que ha sido, digamos, prolífico en lo que tiene que ver con la movilización sociopolítica Tilly en diversas partes del mundo. Esto le ha permitido a este pensador poder inferir en la en lo que respecta a cómo se van a ir configurando los movimientos sociales como procesos de larga duración. Y esto a tener en cuenta los 3 factores importantes que se van a ir interrelacionando en lo que es el desarrollo de campañas, el uso combinado de los llamados repertorios de confrontación, que también lo mencionaba Tarrow, y en Almeida también, por supuesto, y las manifestaciones públicas y concertadas, ¿no? En lo que hace al desarrollo de campañas, el tema de la interacción es muy importante, sostenida entre los diferentes actores que se van a ir movilizando. En lo que hace a el uso, obviamente, combinado también de los diferentes repertorios, ¿no?, de confrontación que se van a ir dando.
Hemos hablado también las manifestaciones públicas, la implicancia de la unidad, el número, el compromiso, en este caso unidad, número, compromiso, valor, unidad, número y compromiso, tiene una sigla, ¿no es cierto?, que se llama el WUNC en inglés, por sus siglas, claro. Entonces, cuando ustedes vean que en el texto hace referencia, acá, hago la manito, a WUNC, ¿no? Tiene que ver con valor, unidad, número y compromiso. Es así como, bueno, como la llamada, sentido de totalidad, unidad, ¿no es cierto?, que tiene identidad, que maneja la Inturain, ¿no?, en ese famoso triángulo. Bueno, para Till estos tres ingredientes son una huella importante de los movimientos sociales desde sus orígenes y en las últimas décadas del siglo XVIII hasta nuestros días. Entonces así, en el primer capítulo de El Pensador presenta los preceptos teóricos, ¿no?, que van a ir guiando todo el análisis en el transcurso de toda esta obra, y va a subrayar, digamos, que los movimientos sociales como un artificio político van a contar con lo que es su propia historicidad y no van a poder ser analizados al margen, digamos, de todo un desarrollo y de la lógica importante de otras formas de contiendas políticas. En lo que hace a los contenidos de los autores, de Tilly y Wood, en lo que hace el segundo apartado, hace referencia a lo que es la parte de la histórica. El autor va a aseverar, digamos, va a lo que se va a transportar a la primera mitad del siglo XVIII, presenta, digamos, en lo que tiene que ver una clara efervescencia sociopolítica, lugares como en Estados Unidos, pues norteamericano, como Boston, como Londres, como Charleston, ¿no es cierto?, donde no hay rastros determinantes, digamos, que autoricen a inferir para el autor la existencia de movimientos sociales. Entonces, en este sentido, para este sociólogo, la acción colectiva tradicional va a estar caracterizada por una acción directa, por la costumbre local, ¿no? Bueno, también como otro también pensador como Thompson. Pero bueno, vamos a Tilly, que es el objeto nuestro del libro. Para el autor, la gente también va a ir aprovechando la celebración, por eso ahí describe, ¿no?, en ese capítulo las fiestas patronales, el tema de asambleas, parroquias, reivindicaciones políticas, y bueno, también las manifestaciones que se van a ir dando, los repertorios en lo que tiene que ver con cacerolazos, etcétera, saqueo a casas y todo eso, da ejemplos de todo ello. Esto por supuesto que está sintetizado, ¿no?, en lo que es toda la obra, de los principales capítulos del autor. Con el paso de estos repertorios de confrontación se van a convertir en los llamados métodos de lucha, que se van a tornar también modulares. Una de las preguntas que yo que hice en el parcial y que algunos lo resolvieron muy bien. Lo cual supone entonces que pueden ser reproducidos también estos repertorios modulares respecto de otros sujetos colectivos, distintos proyectos también, políticas, demandas, etc. Entonces, la modularidad para Tilly es el ingrediente que va a delimitar la acción colectiva premoderna de la moderna. Bien. Esto es importante porque, bueno, ahí se va a dar una transformación que va a dar lugar a procesos como, bueno, la guerra, la expansión del capital, la dinámica de la proletarización, que tiene mucho que ver con el siglo XIX, como lo que fuimos viendo, el marco en este caso es de sucesos y procesos históricos que se fueron dando en torno a este fenómeno de la Segunda Revolución que se dio en Inglaterra, el fortalecimiento del Parlamento, y bueno, entonces para él fueron, digamos, según él, fueron las abolicionistas británicos los inventores, en este caso, de toda esta cuestión de movimientos sociales, en los albores del siglo XIX. Por eso muchos hacen hincapié en este caso a los países, a Europa, no solamente a Inglaterra, sino también a Francia, y a Italia, Alemania, que bueno, tiene una vasta experiencia en lo que hace a movimientos políticos, ¿no?, que ya los vimos también en la clase pasada y que recomiendo leer los capítulos más relevantes de la historiadora María Dolores Béjar, desde el capítulo número 1, que trata sobre los imperialismos, hasta el último, pasando por el periodo de entreguerras, hasta el último, que es el capítulo 4, creo que es el que les sugiero, para ir
más o menos orientando un contexto histórico, social, político de lo que venimos viendo, ¿no? Luego ya se profundiza con estas cuestiones de estos pensadores y estos dos textos, ¿no? El de Almeida, que es básico, básico en el sentido, bueno, de que lo dan de una manera mucho más comprensible, por supuesto, ¿no es cierto?, cómo se van dando estos procesos. Pero luego, digamos, como es teoría y es movimientos políticos, para realizar, digamos, un trabajo y un estudio de investigación, como todo este campo disciplinar, es necesario también, y la ciencia política lo es, como lo es la sociología y otros campos disciplinares, analizar también esta teoría, ¿no?, de la acción colectiva, que en todo momento se va a ir relacionando con los diferentes sucesos y procesos políticos y sociales, ¿no?, de los movimientos que surgen ya durante los años 60, los 70, ¿no?, hasta los nuevos movimientos que emergen ya en el siglo XXI. Se destaca entonces lo que es la evidencia empírica. Esto le permite al pensador apreciar cómo la cultura se caracteriza como un sustrato importante sobre el cual muchas formas organizativas van a encontrar un molde, digamos, tal como lo van a ir revelando las diferentes manifestaciones callejeras, ¿no? Que se van a ir dando en Europa, en Irlanda, a el inicio del siglo XIX, ¿no? Que va a tener como precedente también el tema de las procesiones religiosas que habla el autor. A partir de allí también se puede ir infiriendo, digamos, la experiencia organizativa, cómo va a estar labrada por elementos tradicionales, modernos, en donde los sujetos se van a ir movilizando, van a ir desplegando prácticas, inclusive por los mismos grupos dominantes, ¿no?, con esta idea de exigir sus propias demandas. En lo que respecta a los diferentes capítulos, si nos remitimos al capítulo 4, es el que les he subido. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos dice en este capítulo? Siglo XX, expansión y transformación, ¿no? Dentro de toda este pensamiento sociopolítico, Tilly destaca, digamos, cómo durante los años 1968 y 1989 representan una oleada muy importante de movilización modular. Ay, medular, dije movilización, me error de tipeo. Movilización modular en lo que respecta a la historia contemporánea. Si vamos al año 1968, ahí va a dar la serie hincapié en el nacimiento de los llamados nuevos movimientos sociales, mientras que en el 1989 va a constituir la participación política por la apertura democrática que se van a ir dando a partir de los regímenes socialistas en los países de Europa del Este, ¿no? En este capítulo el autor va a enfatizar principalmente en cómo el desarrollo de los medios de comunicación se van a ir convirtiendo, ¿no?, en una parte importante y fundamental para los actores colectivos, en lo que hace a la difusión de las campañas, ¿no? Eh, a diferencia de otros pensadores, Tilly no sobredimensiona la importancia, ¿no?, del desarrollo tecnológico en el quehacer sociopolítico. Según el autor, para él la clave para poder comprender todas estas modificaciones de los movimientos radica en la especificidad política, en lo político y en lo cultural. Ahí va surgiendo lo político por un lado, lo cultural por el otro, ¿no? No meramente en otras cuestiones mediáticas. Y uno de los puntos más importantes, ¿no?, de este capítulo es que va a radicar en la concepción dualista, dual, que le va a ir dando este pensador a todo movimiento social, ¿no? Y ahí esta idea ya de lo universal y lo particular, en lo que hace a sus prácticas, como también en lo que respecta a sus significados, ¿no?, ya sean dentro de lo que es el ámbito internacional, nos da todo, digamos, un cronopio muy importante de cómo se van a ir dando, ¿no?, a nivel mundial, y también en algunas partes, como por ejemplo hace referencia también a los Países Bajos, a Suiza, a Bélgica, a los cantones suizos, y bueno, etcétera, y entre otros tantos también estudios de caso que analiza, por eso también particulariza en lo local. Y bueno, luego obviamente van a seguir otros capítulos que bueno, ya en base a eso eh, voy a, voy a ir comentando, ¿no? Para este caso, este capítulo 4 es importante. Bien, dejo de compartir esta pantalla y vamos con... ¿Se escucha bien? Te Sí, dejo de profe. compartir. Bien, gracias.
Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Está todo bien? Ahí voy a compartir. Voy a compartir entonces, no sé si se puede visualizar. Ya nos vamos a ir adentrándonos en lo que tiene que ver con con lo que es el tema, uno de los temas también más importantes, uno de los temas importantes, ¿no? En lo que hace a la unidad temática número 4, que es el populismo, ¿no? El populismo como movilización. Ahí he subido una entrevista que se hizo en el programa de Aporto Cultura a uno de los prestigiosos politólogos, historiador, politólogo y filósofo, como es Ernesto Laclau, quien, bueno, tiene entre varios libros, uno de ellos La razón populista, ¿no? Es considerado como uno de los intelectuales que analizó de cerca, digamos, y analizó a nivel, obviamente, el populismo internacional, mundial, pero también específicamente orientándose hacia este proceso que se fue dando en América Latina, ¿no? Y principalmente en los países que ya venían teniendo una cierta base populista, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Argentina y como por ejemplo México, ¿no? En lo que respecta ya al tema de populismo, o sea, en realidad el término se utiliza para referirse a una variedad de fenómenos. Algunos autores hacen referencia al tema de las movilizaciones de masas, ¿no? Ya sea que tengan su raigambre en lo urbano o en lo rural, eh, en los partidos políticos, movimientos, ideologías, actitudes discursivas. Esas actitudes discursivas las va a analizar muy bien Ernesto Laclau, los regímenes, las formas de gobierno, los mecanismos de democracia directa también, dictaduras y bueno, todos estos programas de gobierno, reformismos, etcétera, ¿no? Todo eso hace a el tema de lo que comprende, ¿no? Todo podemos decir, esta variedad de fenómenos que se van a ir dando cuando uno analiza esta cuestión del populismo. Entonces, de esta forma, académicos, intelectuales, investigadores, periodistas, politólogos, sociólogos y etcétera, van a tratar de encontrar, por supuesto, un significado a todo esto, ¿no? Cuando hablamos del populismo, va a ir apareciendo como una negación. Primero, como una negación de valores elementales en lo que respecta a la democracia representativa, porque va a poner énfasis en la cuestión del liderazgo. El liderazgo más bien carismático, las relaciones por una parte clientelistas y por el otro lado la manipulación de masas. Entonces, para autores como por ejemplo Torres y Perusotti, o como para Aboy Carles también, Aboy Carles, ¿no? Que he subido un ensayo de él, que es La persistencia del populismo, que lo recomiendo leer, el ensayo de cuando habla sobre el relanzamiento de un debate, y si lo tienen al ensayo, remitirse a las páginas, a la página 8 del ensayo de Aboy Carles, Persistencia del populismo, y el estudio de análisis que muy bien hace sobre lo que es Argentina. Los diferentes problemas que se van a ir dando, aparte del caso de Argentina, para establecer este pensador los rasgos característicos de cómo se va a ir conformando y el funcionamiento de las diferentes fuerzas, ¿no? Políticas, ¿no? Ya desde la época no solamente del peronismo, sino de Irigoyen, de Hipólito Yrigoyen. Y cómo este modelo populista, nos dice Aboy Carles en la página número 11, se va a ir dando la reconstrucción de estos procesos de constitución y de funcionamiento de las principales identidades argentinas a partir el siglo XX, ¿no? Esto nos va a permitir identificar un conjunto, nos dice el autor, de rasgos típicos
Eso nos va a posibilitar dar forma a su vez a una nueva caracterización muy importante de lo que es este fenómeno populista. Y bajo esta nominación, digamos, no solamente de este nombre de populismo en la región, particularmente van a surgir los estudios de casos más relevantes, como el cardenismo en México, su presidente Cardenio, pues su presidente Lázaro Cárdenas, el general Getulio Vargas en Brasil y luego el general Juan Domingo Perón en la Argentina, ¿no? Por supuesto que también hubo otras experiencias de populismo que se dieron también, como el de General Velasco Alvarado en el Perú, Omar Torrijos en Panamá, como Velasco Ibarra también, otro general, digamos, pero más de nacionalismo, más de izquierda, pero que tenía también ciertas raigambres con el populismo, en el Ecuador, ¿no? Que ya sentaron como las bases, también este político también que gobernó Perú un tiempo, que era de la Haya, creo que se llama, sí, que también tenía bases indigenistas, pero también populistas, ¿no? Ahí voy aceptando. Y así entonces Aboy Carles va distinguiendo, digamos, como rasgos constitutivos, y si seguimos el ensayo en su página 12, el llamado fundacionalismo, ¿no? Como un rasgo constitutivo de lo que es no solamente el peronismo, sino también el irigoyenismo, ¿no? Y lo va a ir relacionando, ¿no?, con el tema de los procesos populistas, ¿no?, de la región. Pero luego también está el hegemonismo, el regeracionismo, disculpe, entre otros, que después, bueno, vamos a volver a Boicarles. Pero para ir a estos ejes importantes, estos rasgos, porque si no, no se va a entender, primero vamos a darle una connotación histórica al populismo, que yo imagino que también lo deben haber analizado en materias como historia política latinoamericana. A ver si alguien me puede orientar en esto, o en historia del pensamiento político, no sé, historia del pensamiento político latinoamericano, no puede ser. Fueron viendo ya algo del populismo. A ver, me voy a remitir, bueno, vamos a hacer participar también acá, a ver, um, Eve López, Eve López, ¿me escucha? Así rompemos el hielo. A ver, vamos a hacer participar. Eve, ¿me escucha Eve? Si no, otro compañero o compañera va a tomar la palabra. A ver, a Griselda, que aquí nunca participaron también. A ver, Griselda Caucota. Griselda, buenas tardes. A ver, para esto es importante la participación. O sea, no. Yo creo que si están atentos, me van siguiendo el tema, pues en base a esto pueden ir organizando más o menos un concepto de lo que, bueno, yo vengo ya describiendo y explicando de lo que es populismo. Por eso les decía, si ustedes ya tuvieron una... A ver, ¿quién me sabe responder? Bueno, parece que Griselda y Eve no sé si me escuchan o no. O en el chat pueden también intervenir, ¿no? En caso de que no tengan micrófono, pueden hacerlo en el chat. Claro. Ah, sí, sí, sí. Eh, Sí, buenas, buenas, buenas Guillermo. tardes, profe. ¿Cómo le va? Buenas Entré un tardes, ¿cómo poquito está? tarde, pero sí Está... hablamos algo con la profe Alcorta Sí, bueno, vimos el tema de José Martí, José Martí. Maritegui, Mariategui, sí, también. Maritegui, y cómo se fue transformando. Bueno, el tema del irigoyenismo, por ahí, bueno, uno veía también de cómo también fue influenciado. Tuvieron algo en el común las cuestiones de lo que fue el krausismo a mediados del Sí, siglo, sí, esta del corriente también krausismo, filosófica. independientemente que hayan adherido o no, es como que compartía muchas ideas de ese punto, porque obviamente José Martín, en su exilio en España, tuvo contacto indirectamente y compartía muchas de las ideas. Bueno, el irigoyenismo también, el tema, bueno,
hoy que se celebra un año más de la reforma universitaria, también Sí, es sí, producto, exacto. también es producto de ese contexto de España, que hizo, bueno, algo, bueno, por ahí también se cuestionaba mucho, bueno, salió lo laico, el tema del rol de la iglesia y eso, y bueno, y después José Martín, y después, bueno, que él vierte a lo que es Maritegui, perdón, al marxismo. Sí, sí, Pero sí hablamos en una clase bastante interesante, y bueno, también ella nos ponía habló de otra perspectiva de, bueno, de Centroamérica, como la profe de Centroamérica, pero sí tuvimos eso. Y por otro claro, lado, yo sí, había sí, porque leído, la profesora ella es oriunda de ahí, de sí, Central. sí, Claro, está imbuida con todo esto, y bueno, ahí lo ha vivenciado, ¿no? Sí, sí, escucho. y en ese sentido también creo que había una diferencia, porque bueno, Romero, el historiador, Sí, él el plantea la historiador. democracia popular, después de donde engloba, bueno, el radicalismo, al peronismo, la línea de la democracia popular, y más que populismo, es como que lo planteaban, eso es lo que yo entendí como de un partido popular. Ujú, Bueno, el sí, populismo creo que sea capaz que es como lo entiendo yo, es como que, bueno, es más que nada cuando se adopta una cuestión más de clientelar, de jugar con las necesidades de las sí, personas y ese tipo de cuestiones. El peronismo toma algunos conceptos del primer radicalismo, eso, no recuerdo a quién se lo leí, si no fue al que fue rector no, de decano de la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA, que no me acuerdo cómo se llama, Portantiero, que ah, bueno, que él Murvis, hacía Murvis y Portantiero, sí, los esa, orígenes del esa, peronismo. esa diferencia entre lo popular y también, bueno, en ese sentido el irigoyenismo, Sí, no hablaba de conciencia de clase como en el marxismo, bueno, son casi un poco más anterior, sí, pero cuando iba a las haciendas, a los lugares donde a la gente se lo, se le quitaba los documentos y ese tipo de cosas, y no le permitían hacer ningún tipo de cuestiones proselitistas y eso, el primer ideologismo, para romper eso, usaba, bueno, llevaba harina, azúcar y ujú, ese tipo de cuestiones sí. para poder entablar un diálogo, para generar una cuestión de Claro, siempre conciencia, bueno, militancia, el diálogo discursivo, ¿no? el Siempre discursivo, está presente en exactamente, esto, como usted dice. Eh, claro, que bien, después, que bueno, después con el tiempo se fue desvirtuando. sí. Pero bueno, en mi apreciación, yo escucho que muchos reniegan del Ujú. populismo, ya tanto de izquierda, de derecha, porque no tiene un extremo Lo que pasa es que le dicen, definido. hay autores que le dicen que el populismo es el llamado problema de la Cenicienta. Porque la verdad que hay diferentes conceptos, ¿no? Porque es como, Exactamente. claro, entonces, ¿cuál es el calce perfecto del zapato que le va al término este populismo? Como con la Cenicienta, ¿no es cierto? Bueno, el calzado, Claro, ¿cuál era el que le iba, digamos, para la horma de su pie? Bueno, de esa manera, hay autores que lo analizan de esto, o sea, tiene, claro. digamos, diferentes conceptos. Han visto que he subido entre mucha otra bibliografía que hay, por supuesto, pero entre lo más Exactamente. relevante, ¿no es cierto?, de teóricos, colegas, politólogos, Y sociólogos, yo creo, filósofos, que analizan esta cuestión del populismo. Sí, Guillermo. sí, yo creo que en ese sentido, bueno, una vez participé en un evento con uno de los fundadores de la coordinadora de la Unión Cívica Radical, que es el Changi Cáceres, que le llaman, es, bueno, Ujú. una de las facciones más progresistas, bueno, es el que insertó al partido en la socialdemocracia por los 70, el Internacional Socialista en los Ujú. 70,
Sí, él diferenciaba, esto fue hace 2 años, él diferenciaba y nos decía que son conceptos totalmente diferentes y ejemplificando de cómo uno por ahí lo podía entender. Él decía, bueno, la diferencia que hay entre un popular y un populista es que el populista te da pescado para comer y el popular te da la caña, te enseña a pescar para que vos saques el pescado. Esa era la diferencia que él sí. nos los marcaba a través de un ejemplo así básico, Claro, porque a diríamos. lo que usted, a lo que usted viene, a lo que usted dice, argumenta con este ejemplo, ¿no? Claro, el populismo no es lo mismo que decir lo nacional o popular, ¿no? O sea, a ver, hay un autor que es Vilas, este sociólogo, hace referencia a la terminología. Entonces, por ahí muchos confunden, ¿no? Hablan de lo nacional, que lo popular, que hay regímenes que son nacionalistas, hay regímenes que son populistas. Pero bueno, el populismo tiene otra connotación. No tiene que ver nada con los regímenes nacional populares. O sea, no sé si le sugiere ese Exactamente, ensayo. exactamente, profe. Claro, ahí porque se tiende a confundir esto. Y en lo que usted dijo del irigoyenismo, y lo dice a Boy Carles, ¿no es cierto? En sus páginas en la página 12 no digo en el diario, sino digamos en el ensayo, cuando habla sobre el fundacionalismo, dice de que en un rasgo constitutivo, digamos, de que va a dar esta reconstrucción en los procesos de constitución y funcionamiento de las identidades argentinas en el siglo XX, y para poder hacer referencia a este fenómeno populista, el irigoyenismo, ¿no es cierto? Y el peronismo son procesos importantes y también junto a otros procesos obviamente de la región, pero son, digamos, fueron rasgos importantes que sentaron las bases fundacionales de lo que sería luego, ¿no es cierto?, esta corriente populista bueno, no básicamente en América Latina también, pero bueno, acá también en nuestro país, ¿no? Por eso es que se consigue, a ver, él lo concibe, ¿no es cierto?, respecto de la cuestión esta de que Grigoyen concebía, Hipólito concebía a la Unión Cívica Radical como una continuación, una continuadora de todo este proceso de construcción de la nacionalidad, ¿no? Que fue ya en el siglo XIX, se fue dando, y la nación era para el irigoyenismo una meta utópica, una meta importante hacia lo que sería el propio movimiento, ¿no? En sí. Entonces, no era una simple realidad, nos dice él, sino que se trataba casualmente, en este caso, de algo complejo, ¿no? De una puesta en marcha, digamos, hacia el futuro por venir. Es quien sienta las bases, ¿no? Irigoyen también respecto a toda esta corriente de lo que sería también el populismo, aunque algunos autores lo desconocen, o bueno, no lo mencionan, pero bueno, hoy Carles sí hace referencia a que no solamente las bases son de peronismo, sino también el irigoyenismo tiene una Pro- impronta muy Profe, importante. Por lo profe, tanto, la base fundacional de lo que luego fue el Partido Unido de la Unión Cívica Radical. Sí, lo profe, en escucho, ese Héctor. sentido, por ejemplo, hoy en día de hablar de soberanía energética, este, por ahí bueno, me pasó con algunos amigos hablar de eso y me decían, que sos kirchnerista, pero Ujú. yo, obviamente, hace un par de días o semanas, cumplió años YPF. Mm, Y en mm, ese mm. sentido Eso. es una cuestión de la soberanía energética y el anti-imperialismo que tenía Irigoyen. Una de las razones, y bueno, fue el tema de Mosconi, de ir de lugar en lugar para tratar de que cada nación sea independiente de la cuestión energética y que cree también su empresa del Estado como YPF. Y eso Ujú. fue una Sí. impronta y su posición antiimperialista que manejó, no solo con la cuestión de la finalización de la Primera Guerra Mundial, sino Sí. algo que lo tenía bastante claro. Sí, sí, esos son datos históricos, ¿no es cierto? Que muchas veces algunos autores lo relatan, lo describen, ¿no? Lo sacan a la luz de los testimonios, bueno, de nuestra historia, otros por ahí
hacen más hincapié en otras ideologías, acentúan otras cuestiones, pero sí, la verdad que tiene mucho de esto del fundacionalismo de lo que sería el populismo. O sea que tanto el irigoyenismo como el peronismo acá, ¿no?, en nuestro país son movimientos importantes que se fueron dando ya, ¿no? Y son estos y que fueron originando, digamos, como la antesala de lo que luego serían los populismos. Muy bien la intervención, Guillermo. Le agradezco también, nos aclaró mucho el panorama, Respi, que bueno, como siempre, explicativo en todo esto y de los ejemplos que dio, así que le agradezco. Bueno, continuamos con con bueno, es en base a lo que yo voy proyectando la diapositiva, voy hablando. Bueno, esto también es lo que yo fui armando, porque tengo también doy la materia de historia política moderna y contemporánea y más historia política latinoamericana, y bueno, también está en otra universidad. Está vinculado también con estos temas y bueno, hay una unidad que trata sobre el tema del populismo, ¿no?, entre los diferentes regímenes políticos en América Latina, ¿no? Como así dijo Guillermo, de que bueno, ustedes también lo vieron con la profesora en Historia del Pensamiento Latinoamericano. Bien, bueno, dice que se trata de un concepto político que permite nombrar a los movimientos que rechazan, digamos, a los partidos políticos tradicionales y apelan al tema del pueblo para poder construir su poder. Pero esto en base a dos características. La primera, cuando dice el populismo, que se podría definir como un movimiento, ¿no? Porque hasta ahí un movimiento de origen político surgido durante la América Latina contemporánea y el cual estaba marcado por grandes movimientos, estos movimientos de masas, dirigidas por un líder carismático, ¿no? En una segunda característica, podemos decir que este líder se va a caracterizar por afirmar que el poder lo tiene el pueblo y a su vez va a defender sus ideales a través de discursos. Y discursos que había visto, ha mencionado Sebastián también el tema esto de la oligarquía y todo esto, que estaban en contra, ¿no?, de lo que serían las oligarquías de aquella época, ¿no? Esa disputa también entre los sectores, las clases populares, con los sectores más acaudalados, ¿no?, de la región, de los países, ¿no? Entonces así es cuando se va a ir configurando esta cuestión de populismo. Por supuesto que hay una diferente sucesión o abanico de conceptualizaciones, ¿no?, y que esto le va a dar, digamos, a los populismos esta cuestión de que qué fueron, en realidad fueron procesos, fueron fenómenos, fueron regímenes. Bueno, lo hecho es que se fueron fundando sobre amplias bases populares, ¿no?, y a las cuales fueron guiando a lo que es la integración a través de políticas, ¿no?, que más o menos eran considerables en lo que hace a la distribución de la riqueza, ¿no? En cuanto a su naturaleza política de los populismos, se van a ir caracterizando por una concepción de carácter antiliberal de la democracia, ¿no? ¿Entendida en qué? En términos de organización de las relaciones sociales, ¿no? Y si bueno, avanzamos y continuamos, ahí está la terminología que prepara el populismo, viene del latín, el latín pueblo, es por eso que lo típico de los populismos, que es la pretensión de representar al pueblo en toda su extensión o su complejidad, ¿no? Por eso es que los populismos se van a proponer reunificar aquello que estaba dividido por el liberalismo, la corriente ideológica, y la modernización por el otro lado. Entonces ahí está, categorías analíticas que van surgiendo como lo que es sociedad, como lo que es pueblo, como lo que es nación, en lo que tiene que ver con una visión organicista, y de allí este populismo va a tener tres vértices importantes, que es por un lado lo del liderazgo carismático, por el otro lado esta configuración del movimiento de masas, y por el otro la idea de nacionalismo y desarrollismo. ¿Mm? Bien, sí, lo escucho, José. Profe, se podría decir que el populismo lo que pretende es una sociedad homogénea, ¿no? Es una sociedad homogénea, pues sí, digamos, pues, un rasgo esencial que tiene casualmente el populismo, tiene
trata, digamos, del llamado igualitarismo, ¿no? El tema de la igualdad de los sectores principalmente populares, ¿no? Porque en este sentido siempre va a haber una confrontación. Si ustedes ven en lo que... Por eso aquí la confrontación está marcada principalmente en modelos políticos que tienen que ver con ideologías liberales. El populismo no está obviamente de acuerdo con todo esto, por eso es que se va a caracterizar como una concepción antiliberal de la democracia. Y por el otro lado, porque también está en dicotomía con los sectores burgueses, o los sectores de la llamada alta burguesía, o bien, sí, las llamadas oligarquías. Entonces, bueno, ahí Omar ahí intervino, dice su origen, bueno, claro, también, sí, 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 es cierto, el narodnismo, el término, claro, este se traduce como populismo. O sea que ya en aquella época, en las revoluciones, ¿no es cierto? En Rusia también hubo, digamos, ya un cierto indicio, digamos, de estos grupos que van a ir surgiendo, ¿no? Eh, claro. Claro, líder carismático, sí, un gran manejo de masas, ¿no? En base también a un nacionalismo. Y el tema de la urbanización, y bueno, la urbanización también como una característica importante, ¿no? Ya dijimos de cómo van surgiendo estas clases sociales y cómo se van a ir extendiendo, ¿no? Sí, bien, ahí está, bueno, importa por la acotación. Y bueno, continuamos entonces con este tema. Eh, Algunas de los vértices importantes de este populismo. También, siendo un contexto histórico, ¿no? La crisis del año 1929, eh, a ver, vamos a hacer participar acá. Eh, no se van a extrañar que los tome por sorpresa, pero bueno, si no se mueve un monólogo de todo esto. A ver, Esther. Esther Quispe. Le escucho, Esther. A ver, le escucho, a ver, respecto de qué es la crisis. A ver, en palabras como usted ha entendido, o sea, ya tienen estudios de lo que es historia, de lo que es teoría, de lo que es introducción, de lo que, bueno, son diferentes asignaturas, y por eso están en un tercer año. Aspectos principales de la crisis del 29, ¿no? Porque es importante saber, digamos, que porque esta crisis del 29, ¿qué es lo que ha generado, ¿no? Dije a Esther Quispe, o si lo puede escribir, bueno, se hablaría mucho mejor, por supuesto. Mire que se va a ganar un punto a Hola, favor. profe. Sí, ¿Cómo está, profe? ¿cómo le va? ¿Cómo está? A ver. Bueno, la crisis del 29 que vino con consecuencias a nivel mundial, por eso también a nivel local, un quiebre de las empresas, una vasta economía, Ujú. trajo como consecuencia varios cierres de empresarios, como consecuencia también social, varios movimientos resurgieron y por supuesto a nivel personal, empresarial, muchos empresarios, por ejemplo, cometieron lo que es el suicidio por el tema de las deudas, por ahí del Sí. quiebre de las empresas. Hubo como un impacto económico que movió al mundo en ese sentido y impartió lo que es el tema de más económico que nada. Ujú. Y esta gran depresión, ahí estamos ahí hilvanando, ¿no? ¿Qué generó? ¿A quién afectó? Afectó principalmente. ¿Qué es lo que venía sucediendo, ¿no? Con la gran potencia en Estados Unidos, ¿no? Y todo esto. La caída esta, ¿no? Luego que surge la caída de la bolsa también de Wall Street y muchas otras cuestiones. Pero hasta ahí veníamos bien. El audio parece que está con problemitas de audio. A ver, ¿quién puede? Bueno, a ver, en base a lo que nos comentaba la compañera, ir hilvanando esta cuestión de la crisis del 29. A ver, sí, está con problemas de audio, veo. Eh, bueno, continuamos. Bueno, en lo que respecta a esto, entonces, y los que sus compañeras, bueno, comentaban esta crisis económica, ¿no? Que va a influir, ¿no? En el surgimiento de los populismos en América Latina, ¿no? Porque ninguna economía, ¿no? Va a permanecer ajena a todo este escenario, ¿no? Que se va a ir
generando ya durante los años 20 y con más repercusión en los 30. Entonces esta caída de la bolsa de valores, ¿no?, de New York va a ser un fenómeno, digamos, de alcances mundiales, ¿no? En el tema, digamos, de la saturación también de los mercados financieros, ¿no? La ubicación, digamos, de valor de créditos que tenía casualmente Estados Unidos con las demás potencias extranjeras. Esto le permitía tener un superávit fiscal, ¿no?, crediticio muy importante, ¿no? Cuando se produce la Gran Depresión, entonces allí es cuando fue un golpe duro para los Estados Unidos porque cae casualmente esta bolsa de valores y entonces todos estos créditos que mantenía con los países de Europa, digamos, prácticamente es como decir, hay una baja financiera muy importante, ¿no? Y esto es lo que le genera más que un superávit, digamos, un déficit fiscal en lo que tiene que ver con los créditos, ¿no? Los créditos pues, son créditos que obviamente que se cobran en dinero, así como decir luego, bueno, surgieron a través del consenso de Washington y más antes, organismos internacionales, y como nosotros estamos actualmente endeudados con este organismo como es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, es un crédito que nos presta, pero bueno, si surge alguna situación o una crisis que obviamente Dios mediante no ocurra, esto, bueno, va a generalizar obviamente una explosión bastante considerable en lo que tiene que ver con procesos inflacionarios, que ya estábamos en procesos inflacionarios, pero a lo que, bueno, surgió en la Argentina los llamados procesos hiperinflacionarios, en los cuales, bueno, hay una caída, digamos, totalmente del Producto Bruto Interno y también de la economía. Entonces esto es lo que va a generar que los ciclos económicos se retrasen respecto a esto, y a su vez, digamos, al no poder, digamos, la Argentina, o en este caso, bueno, cualquier otro país también, porque no hubo también en el Perú, durante el gobierno más después, posteriormente a Fujimori, también hubo una crisis en México, la crisis del tequila y todo eso, que va a generar, digamos, una crisis económica que no le va a permitir, digamos, al país poder, digamos, recuperarse en tan pronto tiempo de un déficit fiscal muy importante, porque no puede cumplir de una forma o de otra con estos organismos, ¿no es cierto?, que le exigen, como el Fondo Monetario Internacional, le exige un crédito. Es como cuando uno va a comprar un auto, un automóvil, bueno, esto obviamente uno contrae un crédito, pero esto hay que pagarlo. Bueno, si uno no lo paga, digamos, ya sea a largo, corto o a mediano plazo, luego va a tener, digamos, incidencias en lo económico, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con lo que fue en aquel momento en Estados Unidos, ¿no? Esto fue un gran golpe, digamos, para los norteamericanos, pero que repercutió también en el caso que después lo supo sobrellevar bien a través de los programas y proyectos de New Deal económicos. El presidente Roosevelt posteriormente, pero bueno, si bien fueron un sacudón bastante jodido para los norteamericanos, ¿no? Y luego la política del nuevo trato que implementó Roosevelt respecto a las potencias de aquel momento, junto con Europa y todo eso. Y bueno, y una serie de programas políticos y económicos basados en una economía de carácter keynesiana, que le permitió, digamos, poder, digamos, recuperarse paulatinamente a Estados Unidos luego de esta crisis del 29. En el caso de lo que es América Latina, esta se resintió fuertemente porque los principales países que la conformaban eran ¿qué? Eran exportadores de materias primas, ¿no? El modelo agroexportador por aquel momento. Entonces, al no tener demandas en lo que respecta a la exportación de estas materias, se va a ir generando un colapso en las economías de la región, y esto se va a ir evidenciando cada vez más, ¿no? Y esto también va a generar, digamos, que sean los países de la región monoexportadoras. Este modelo agroexportador, entonces, si bien tiene sus quiebres, ¿no?, durante aquella época, entre estos mismos años, por esta repercusión de la crisis del 29, lo que va a generar que los países, entonces, al no poder ubicar sus materias primas, tengan que reemplazar, ¿no?, generar nuevos proyectos, ¿no?, y de programas económicos de un nuevo modelo que sería el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, sustituir las importaciones, ¿no?, con otros países para ir fortaleciendo, digamos, un modelo de crecimiento hacia adentro.
un modelo de crecimiento hacia adentro de lo que tiene que ver con los recursos que tenían los países, y esto también generó también todo un movimiento teórico, ¿no? En lo que hace a la teoría también de la dependencia, la teoría del desarrollo. Fueron la época de los desarrollismos y de la escuela de la CEPAL, de este Consejo Económico para América Latina, quien sentó las bases también de lo que sería este efecto del desarrollo. Bueno, esta crisis entonces, colapso de economías de la región, generó, por un lado, la cuestión social, ¿no? El tema de no solamente lo social, sino dio lugar también a los golpes de Estado posteriormente que se fueron dando en América, en los países del Cono Sur principalmente, y el surgimiento del populismo. O sea que toda crisis del 29, por eso era importante también que definan esto, aparte de colapsar las economías, también iban a generar otra serie de factores. Entonces, en parte el populismo surge también de todo esto, ¿no? Por esta cuestión social, en respuesta a todo eso. Entonces, ahí podemos decir que el populismo es un fenómeno que va a ocurrir, que ocurre a partir de una situación transicional, o sea, una transición de una sociedad atrasada, rural, precapitalista, hacia lo que sería una sociedad moderna, una sociedad industrial, capitalista y más urbana, ¿no? Entre una de las causas que va a tener el populismo tiene que ver con la manipulación en lo que hace a la sociedad de masas, un estado oligárquico que excluye a estos sectores populares. Por eso es que la dicotomía, la dialéctica, siempre va a estar centrada en las fricciones que va a tener el populismo o los líderes populistas con con los sectores del agro, del campo y de la industria, ¿no? Y hasta en la actualidad, ¿no? ¿Sí? Regímenes siempre van a haber esas dicotomías, digamos, entre lo que es el campo y entre lo que es el gobierno popular, los gobiernos que van a estar a favor de los sectores populares. Porque, bueno, esto es así, y las pobrezas en lo que tiene que ver, las emigraciones, el desplazamiento y, bueno, todas estas cuestiones. En lo que hace a los líderes que van a ir surgiendo, estos líderes populistas van a ir exacerbando, digamos, este sentimiento de opresión de las masas y las injusticias sociales. Y casi siempre los van a ir enfrentando a las élites. Por ejemplo, en México. En México ya durante la Revolución Mexicana, en la cual hubo, obviamente, ya hubo una persecución, ¿no? Respecto de lo que es el tema de los sectores de las clases más pudientes y el clero, que también influía mucho, sobre los sectores más desfavorecidos, en aquel momento que eran los sectores campesinos, por el tema de la tierra. Entonces los grandes latifundios, a manos del sector más burgués, ¿no es cierto?, de los más hacendados de México. Entonces esto dio lugar obviamente a la opresión en base a otros sectores populares, y no solamente el sector campesino, que es, digamos, una de las bases una de las bases principales de la pirámide de estratificación social de este país, de México, sino también a la gran cantidad, ¿no?, de población aborigen que tiene este país. De ahí van surgiendo entonces esta cuestión de enfrentar, ¿no?, esta opresión, digamos, de los sectores más desposeídos y desfavorecidos por las injusticias, a las llamadas élites, que siempre son los sectores que van a ostentar el poder burgués, lo económico, el capital. Este líder carismático a su vez va a ser percibido como una parte del pueblo, y como parte de va a ir entendiendo también problemas y también va a ir entendiendo dificultades. Bueno, pero hasta allí lo típico de los populismos es la pretensión de representar al pueblo en toda su complejidad, ¿no? Y la idea es reunificar, digamos, aquello que estaba supuestamente dividido. A partir de allí se reivindican los populismos la unidad, la homogeneidad. Y ahí es donde tiende el populismo a expresarse de un modo unívoco, en lo que ahí está, en lo que el jefe fuese un líder carismático.
Y los populismos ahí se van a surgir de toda esta crisis, ¿no?, del liberalismo en América Latina, y autores, digamos, como de la talla de Vilas, de Torré, de Murmis y Portantiero, que ustedes lo mencionaron, de Torcuato Di Tella, y etcétera, cuando analizan esto dicen que, bueno, el populismo surge de esta crisis del liberalismo en América y van a contener una intrínseca también, un sentido muy ambivalente, porque por un lado el populismo se va a presentar como extenso y popular, ¿no?, con los canales de integración, nacionalización, incorporación de las masas que eran excluidas, ¿no? Pero también por el otro lado, ¿qué es lo que pasa? Que van a demostrar una faz de carácter autoritaria a través de estas ideologías, todo este ideario y de prácticas políticas, que van a ser hostiles, porque van a tener como prelegómeno el tema de la nombre de la unidad política, la doctrina del pueblo, y ahí, digamos, va a haber un sentido un poco autoritario que van a tener. Por un lado, entonces va a ser como un poco bifrontal esta característica de los populismos en América Latina. Bien, a ver, alguien que quería participar e intervenir. Bueno, bien, estoy admitiendo aquí. Bueno, entonces, continuando con todo esto, podemos decir entonces que respecto de lo que hace a la literatura política en América Latina existente sobre el populismo, se va a hacer hincapié también que muchas veces va a haber una imprecisión en lo que tiene que ver con el término, y se va a presentar obviamente como una multitud heterogénea de diferentes fenómenos que van a ir abarcando, ¿no? Entonces parece que sí, hay una inexactitud terminológica en lo que tiene que ver, y esto va a inquietar casualmente a determinados analistas e investigadores de la región. Cuando servimos este término populismo, se va a utilizar entonces para referirse aquí a una variedad de fenómenos movilizacionales en lo que tiene que ver con raíces, fenómenos urbanos, rurales, etcétera, y a partidos políticos, a movimientos, ideologías que algunos autores hacían referencia. ¿Cuál va a ser la raíz principal, ¿no? Entonces ahí es cuando también el populismo va a aparecer como, por un lado, como un fenómeno político, pero por otro lado también como una negación de los valores elementales de la democracia, ¿no? En las primeras, este populismo va a aparecer porque como un fenómeno político dentro de lo que tiene que ver con el contexto histórico, aparte de la crisis de la democracia liberal, ¿no?, posterior a la Primera Guerra Mundial, también bajo la expansión, ¿no es cierto?, de otros movimientos políticos como el fascismo, como el nacionalsocialismo, y movimientos también políticos socialistas, ¿no es cierto?, que se fueron dando como en Rusia, ¿no?, la Revolución Rusa, ¿no?, con sus diferentes efectos disruptivos que tenían estos movimientos sobre el orden institucional principalmente, ¿no? Bueno, de esta manera el populismo se va a ir constituyendo como un fenómeno histórico, uno de los fenómenos principales en lo que tiene que ver con las experiencias políticas en América Latina. Ya en las primeras décadas, ¿no?, del siglo XX, en América Latina era eminentemente, ya como dije, ¿no?, basada en un modelo agrario, agroexportador, sistemas políticos oligárquicos, excluyentes. Entonces, a medida que el crecimiento capitalista, por un lado, y urbano va erosionando, eso va a generar una hegemonía tradicional en lo que respecta a las clases altas, ¿no? Emergencia de los propulsores entonces de estos populismos en lo que tiene que ver con las ciudades más grandes, la urbanización y los países más prósperos. Y siguiendo con esto, algunas características, ¿no?, que van a ir configurando a este líder que va a surgir de estos movimientos. Se observa esta cercanía del líder al pueblo, el líder y el pueblo, ¿no?, que se va a reunir constantemente con los sectores de la población en los diferentes cabildos, concentraciones, marchas, o sea que ahí va a haber un repertorio también de lo que tiene que ver de acción, ¿no?, de una acción propiamente dicha que, bueno, va a desplegar el movimiento en relación a un líder, ¿no?,
y que ese líder va a ser reconocido en este caso como un salvífico en lo que respecta a lo que es el pueblo. Entonces estos líderes populares se van a ir manteniendo a su vez en el poder a través de su popularidad, ¿no? Y va a ser necesario también para ellos implementar un programa político, políticas públicas de gobierno, que estas políticas van a favorecer al pueblo, siempre al pueblo, ¿no? Aquí entre los principales líderes que se destacaron, lo que tiene que ver con el populismo latinoamericano, bueno, tenemos a Lázaro Cárdenas, que ya lo mencioné, que se dio en México entre los años 1934 y 1940, e implementó estos programas políticos en lo que hace a la reforma agraria, el tema de la tierra, el tema de los campesinos y todo esto, ¿no? Que eran tierras que eran también mano de propiedades de los grandes hacendados, nacionalización de recursos naturales, de los ferrocarriles principalmente, que es lo que va a proponer Cárdenas, la independencia económica, y va a fundar un partido que es el PRI, este partido revolucionario, ¿no? Eso también a tener en cuenta de este impacto que tiene el cardenismo, sí, lleva el nombre casualmente de su, obviamente, su presidente. Por el otro lado, también en América, ya en América del Sur, durante los años 1935 a 1950, también va a surgir un general que bastante peculiar en su forma de ser, digamos, que hay un poco taciturno en esto, pero muy estratega y muy táctico para llevar al Brasil, ¿no es cierto?, a lo que sería la creación de un llamado el Estado Novo, nacionalizar recursos, ¿no?, recursos naturales, la industrialización también, una centralización administrativa y el surgimiento de industrias como la siderurgia, ¿no?, nacionalizar la mayoría, bueno, digamos, una de las bases fundamentales, ¿no?, del Brasil que tiene que ver con la industria siderúrgica. Y fundadora a su vez, así como también fundó el PRI Cárdenas, Getúlio Vargas va a fundar el llamado Partido en portugués de los Trabajadores, ¿no? Que luego continuó casualmente con ya el siglo XXI con Lula da Silva, ¿no? Pero bueno, ya el proyecto de la fundación de este partido eran dos primero, pero uno de esos es el Partido Trabajador, que funda Getúlio Vargas. En el Perú también el general Juan Velasco Alvarado, durante ese lapso también va a iniciar toda una reforma agraria y educativa, con la intención casualmente de estatizar lo que son los medios de comunicación, va a dar fomento a lo que es la economía, la industrialización, pero a diferencia de los otros se caracterizó por ser un régimen militar, la de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Al igual también que su homónimo, digo, bueno, porque Juan Velasco Ibarra cambia el apellido ahí en el Ecuador, ¿no? Que también va a ser un presidente que va a implementar esta cuestión de reformas educativas, el tema de fomentar la economía, industrializar, pero se va a tener similitudes, a diferencia de Vargas y de Cárdenas, con Velasco Alvarado en lo que tiene que ver con regímenes militares, pero que van a tener una cierta impronta de nacionalismos. Van a impulsar un programa más nacionalista, a diferencia de los regímenes militares que nosotros los tuvimos durante los 60 y los 73, ¿no?, que nada tenían que ver con esto. Eran más, digamos, nacionalistas, por eso la idea era esa, fomentar una economía y una industrialización nacional, ¿no? Y tenían ciertas tendencias también marxistas y de izquierda en algunas prácticas. Y bueno, luego en nuestro país, bueno, Juan Domingo Perón, el creador del justicialismo, bueno, se basó su gobierno, digamos, en la defensa, digamos, de los trabajadores, de los sindicatos. Bueno, dos ejes importantes vertebrales, ¿no?, del justicialismo tienen que ver con el sindicalismo, que inclusive el sindicalismo fue antes, ¿no?, que Perón. Y esto se lo puede corroborar. Hay un ensayo que les envié sobre interpretando, ¿no?, los orígenes del peronismo de este sociólogo Juan Carlos Torre, en donde hace referencia casualmente al surgimiento, si nos remitimos al ensayo de interpretando una vez más los orígenes del peronismo, podemos decir ya que el surgimiento del sindicalismo de masas en la Argentina tiene que ver con un momento de crisis, pero también de reorganización del Estado, ¿no? ¿A mitad de qué? Ya de los años 40. En el cual va a ir surgiendo una nueva élite dirigente, y esta nueva élite dirigente de origen militar.
que va a procurar dar, digamos, base de apoyo social apelando a la movilización de los sectores populares, ¿no? Esto no solamente va a ocurrir en Argentina, sino también en el Brasil, ¿no? Entre toda una masa obrera que estaba débilmente organizada, que va a mantener relaciones difusas, directas, nos dice Torré, con un liderazgo de tipo paternalista y un movimiento popular, ¿no? Que va a estar muy ligado a una política exterior, basada en qué, en los sindicatos. Esto lleva también a la intervención, ¿no? De los cuadros, ya está hablando del tema de los cuadros políticos, ¿no? De un viejo sindicalismo, no solamente argentino, sino también en Brasil, en lo que hace a la canalización y a la organización de las bases populares, tanto del varguismo por un lado, como del peronismo por otro, ¿no? Esta participación entonces de la llamada vieja guardia sindical, ¿no? Y son los trabajadores, nos dice Torre, los nuevos trabajadores que habían llegado recién a la ciudad y la industria, digamos, con las migraciones también provenientes del interior del país, los que van a desempeñar un papel importante en esa fuerza regeneradora, que ha sido anterior obviamente a Perón y que va a corresponder luego al peronismo el papel decisivo en ya darle, digamos, el matiz del líder conductor y toda esta cuestión de intérprete y todo eso, ¿no? Bueno, así es como va surgiendo, digamos, este ideario del liderazgo en Argentina, de este gobierno defensor de trabajadores, de sindicatos, una fuerte popularidad, pero que también era, como algunos autores, como Murmis y Portantiero, cuando hacen referencia a los orígenes del peronismo, otros también le dan por ahí un matiz de ser un régimen bastante particular en lo que tiene que ver, dice, como un poder bicéfalo de dos cabezas. Quiere decir bicéfalo porque también van a destacar la labor de la primera esposa de Juan Domingo Perón, que es Eva Perón, en lo que tiene que ver con el tema de las llamadas integración de los sectores, los diferentes otros sectores que en este momento estaban invisibilizados, como el tema de la mujer, como el tema de la educación en los niños, como el tema de los adultos, como el tema inclusive del ha creado, o sea, Eva Perón, digamos, la creación de diferentes instituciones, ¿no? En lo que tiene que ver a la salud, hospitales, escuelas y etcétera, a diferentes sectores que en un momento estaban, sí, marginados, ¿no? El tema se destaca, digamos, como ser una de las pioneras. Por supuesto que también hubo indicios más antes de otras escritoras que tenían obviamente también una característica muy peculiar en lo que tiene que ver con el feminismo, hay la integración de la mujer, el rol de la mujer en lo que es la política. Eso digamos, la connota a Eva Perón, digamos, como también un brazo importante en lo que tiene que ver con el gobierno del general Perón. Esto casual no es lo que sucede con Cárdenas y con Getúlio Vargas, en donde ellos, bueno, era más paternalista la idea y no estaban tampoco ligados a ninguna cónyuge que, bueno, pudiera influir, como en el caso de Argentina, así con el general Perón. Entonces, por eso, algunos autores dicen que este era un populismo bicéfalo. Bien. Entonces, siguiendo con esto, bueno, el tema de la economía proteccionista, el nacionalismo también de los recursos naturales, es importante también analizarlo en todo esto. Hay documentales, ¿no? Hay un documental, hay una película también que está muy bien filmada, ¿no? Que describe la vida de Eva Duarte de Perón. Hay otras también series y documentales españoles, porque bueno, cuando ella realiza toda una gira, ¿no? por Europa, principalmente por España durante el régimen del general Franco, luego también se va a entrevistar con el Papa en aquel momento, y así hasta llegar a Inglaterra y todo esto, bueno,
Bueno, hay una película que se las recomiendo que se llama Carta Eva, de un director que es sociólogo, Villaronga, se llama en español, ¿no? En el que retracta, digamos, en dos series y episodios muy importantes toda esta trayectoria bastante peculiar de Eva Perón, que muchos desconocen, y esa efervescencia de las masas, ¿no? Ahí en ese documental de Villaronga, del español, del director español, podemos ver en estos documentales la impronta de Eva Perón en lo que tiene que ver con la efervescencia del recibimiento de las masas totalmente, y no solamente en Argentina, sino también en Europa, en España. Durante aquel momento, el régimen franquista, nosotros sabemos que era un régimen que tenía un peso autoritario y a su vez una persecución, digamos, a los que pensaban diferente, como los comunistas, ¿no? En aquel momento eran exterminados los comunistas y bueno, estaba la llamada pena de muerte. O sea, bueno, entonces, bueno, en este caso, un poco Eva Perón influye en esta cuestión de la matanza, ¿no es cierto?, de lo que es la pena de muerte a las mujeres principalmente, porque bueno, para esto no se diferenciaba entre el hombre y entre la mujer. Había mujeres que eran activistas también, comunistas, y el régimen franquista estaba totalmente en contra. Entonces, bueno, así exterminaba tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Bueno, eso logra persuadir Eva en aquel momento al general Franco, quien, bueno, por todo también hay un interés, obviamente todo esto necesitaba de nuestras materias primas, principalmente del ganado, el trigo y todo, ¿no es cierto?, que Argentina, durante era muy próspera durante la época del peronismo, debía, ¿no es cierto?, también exportar allá y a lo que es España. Bien, bueno, eso a modo de anécdota, ¿no? Entonces, bueno, la mujer de Franco también, obviamente, la mujer de Franco tenía influencias clericales y religiosas muy exacerbadas. Por supuesto que estaba en contra la mujer de Franco, que venía de una clase oligárquica muy importante, y para la mujer de Franco, la figura de Eva Perón, obviamente, que era una figura muy contrincante que la desfavorecía. O sea, no por su pasado, que ella decía de Eva Perón, sino que, bueno, muchas mujeres de la oligarquía en España y acá en Argentina también no estaban de acuerdo con la personalidad ni de Evita Perón, ¿no? Era muy cuestionada, ¿no?, por las mujeres de la alta burguesía en Argentina. Bueno. De todos modos, lo mismo, ella siguió con toda su labor, ¿no?, en base a los sectores más desfavorecidos. Y siguiendo con lo que es el tema de los liderazgos, los líderes populistas que se fueron dando, bueno, ya dije, Perón en Argentina, que Tulio Vargas en diferentes periodos, ¿no?, del 30 al 45, del 51 al 54, por algunas imprecisiones puede haber, la de Lázaro Cárdenas de los años 34 a los 40 en México, en Bolivia la de Víctor Paz Estenssoro desde los 52 al 56, el general Estenssoro de 60 a 64, y entre otros también como el general, bueno, el más longevo en Ecuador, el de José María Velasco Ibarra, que se va a dar João Goulart también posterior a que Tulio Vargas en Brasil. Uh-huh. Bueno, yendo al tema de los mecanismos, ¿no?, de los populismos, y los populismos también van a tener un programa político, pero estos programas políticos va a estar organizado en los llamados mecanismos. Desde lo que es el liderazgo carismático, pasando por el tema de las reformas políticas, por el movimiento de masas, la protección social, la oposición a los sectores oligárquicos, el antiimperialismo y la crítica a los partidos nacionales. Para esto el tema de los movimientos de masas. Ahí es importante analizar el tema de los movimientos de masas, ¿no? Hay un ensayo que también está subido a la plataforma, que eso lo escribe Juan Ignacio Trovero. Juan Ignacio Trovero va a recopilar en parte el pensamiento de Gino Germani y toda esta cuestión de lo que es el problema de las masas, ¿no? A lo que es importante también analizar sobre esta línea, ¿no?, como en lo que hace referencia a los movimientos, no populismos, sino a los movimientos nacionales, movimientos de carácter nacional, populares, ¿no? Por eso les decía yo a Guillermo Hoyos, bueno, que no es lo mismo decir populismo que nacional popular. Entonces sobresale ahí la idea de este sociólogo
italiano que emigra a nuestro país y que funda toda una teoría que es la teoría de la llamada sociología de la modernización, uno de los precursores de la ciencia sociológica en nuestro país. Bueno, yo tuve el placer de conocer a la hija de Gino Germani, que es Ana Germani, cuando fui invitado a una jornada de hace ya un tiempo de sociología en la Universidad Católica Argentina, en donde, bueno, ella brinda una conferencia también muy importante sobre el legado de su padre, ¿no? De Gino Germani, ¿no? Todo un legado, todo, digamos, una historia de lo que es la sociología y la corriente sociológica que influye acá en nuestro país, ¿no? En lo que hace a estas... y Germani nos habla en que los movimientos nacional, estos movimientos populares, son las formas de intervención en la vida política nacional, en lo que tiene que ver con las capas sociales tradicionales, en lo que hace al transcurso también de una movilización que generalmente siempre es acelerada, va a analizar también el tema de las mentalidades políticas de una manera o de otra, que aún van a ser muchas veces incapaces, nos dice Germani, de poder llevar a cabo alguna acción, o cabo ninguna acción colectiva autónoma. Entonces, estas masas, digamos, son vistas muchas veces como potencialmente, nos dice el sociólogo, insólitas. Y ahí es cuando va a presentar, digamos, se presenta y se expresa a través de una rigidez del sistema político y la incapacidad, ¿no?, de los actores políticos en dirigir muchas veces los efectos de crisis, ¿no? Esto a su vez va a favorecer para Germani la emergencia de una figura que en este caso es carismática, que junto con las distintas élites los va a ir reclutando y los va a ir manipulando. Este fenómeno, en palabras de Trovero, la figura en realidad, este fenómeno de masas y sus diversas categorías analíticas, multitudes, turba, muchedumbre y etcétera, ¿no? Que van a tener toda esta similitud en lo que hace a los investigadores en sociología, en ciencia social, en ciencia política, es que la figura de Germani va a ejercer un rol importante en los procesos de institucionalización, no únicamente de la sociología, sino que también de otras corrientes también teóricas, ¿no?, como la teoría de la modernización del autor acá en lo que es en nuestro país. Hace referencia también a lo que es esta revitalización de la obra de Gino Germani a través de nuevas interpretaciones, ¿no? Y principalmente entre lo que es algunas de las más importantes, ¿no?, que tiene que ver con abordar el problema de la integración que hace referencia a esto de las masas en las sociedades modernas, dentro del marco, ¿no?, de los análisis sobre los regímenes autoritarios. Dentro de esta cuestión, Gino Germani se va a preocupar por comprender las características de regímenes como por ejemplo el fascismo en Italia, era obviamente antifascista, pensador, el nazismo, bueno, y qué decir en Alemania, y específicamente el peronismo argentino, ¿no?, que para Gino Germani había ciertas contradicciones y para él, digamos, tenía el peronismo cierto sesgo de autoritarismo, y bueno, era muy comparable y sí, hay raíces también de orígenes fascistas, ¿no?, en este ideario de lo que tiene que ver con la conformación, ¿no?, de este movimiento del peronismo. Entonces Germani es que va a abordar, digamos, entonces todo este problema, ¿no?, de una forma, y va a sustentar sus hipótesis, o las hipótesis sobre los orígenes y sobre la composición, ¿no?, de la base social del peronismo. Pero para este autor van a estar ampliamente discutida esta cuestión de las bases sociales. Germani va a utilizar, ¿no?, ¿cierto?, este concepto de masa y lo va a poner en funcionamiento dentro de un esquema interpretativo. Para allí, a partir de allí,
podemos decir que la obra de Gino Germani va a proponer, lo más importante ahí, tres principales temas o problemas de cuáles va a componer toda esta columna vertebral que nos brinda este pensador. Lo que hace primero el antifascismo y la libertad como un clivaje político, le dice, ¿no? De donde se va a ir interpretando, se va a ir participando, nos dice en este mundo, se refiere a un interés, digamos, puesto en esta idea, una idea de libertad y de un rol fundamental en lo que tiene que ver con la experiencia de la misma sobre el sujeto. Entonces las consecuencias sociales de un cierto cercenamiento de libertades individuales y el régimen fascista, digamos, como un formador de una personalidad específica y con una mira puesta casualmente fundamentalmente en el accionar de las clases sociales, ¿no? Frente a la falta de integración, nos dice Germani, en la vida económica, social y política. Otro tema, problema, ¿no? A tener en cuenta la caracterización que le da de la sociedad moderna. Ahí está el tema de la modernización. La caracterización de una sociedad moderna como una época de crisis, ¿no? En lo que se va a observar, en este caso, comprender esta crisis de la sociedad de masas y el auge también de las democracias de masas y sus determinadas paradojas, ¿no? Un autoritarismo para el pensador de tipo moderno y las características también de la personalidad autoritaria y de los regímenes autoritarios con ciertas pretensiones totalitarias. Nuevamente vuelve a hacer hincapié en el fascismo, en el nazismo, en los movimientos políticos anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por otro lado también el tema de, no voy a profundizar tanto obviamente sobre el comunismo, sino más sobre estos movimientos de carácter más totalitario. Y otro problema importante son las ciencias sociales, ¿no? Más específicamente la ciencia, ¿cuál? La sociología, ¿no? Como una forma, le dice el pensador, más idónea en el sentido de en términos más racionalistas, quiere decir, para el ascenso al conocimiento de qué, de la realidad y la intervención en el mundo, ¿no? Esto es lo que va a proponer fundamentar una determinada perspectiva teórica, metodológica y epistemológica, ¿no? Y también una cierta impronta política, ¿no? Una perspectiva que va a ser entendida como teórico-empírico en lo que tiene que ver con la solución de problemas de índoles prácticos que van a ser inherentes a la vida social y también el desafío o la propuesta de la intervención en el dominio de lo que es la esfera pública. Bueno, entonces, así esta caracterización de la sociedad moderna como una época de crisis, el antifascismo y la libertad, digamos, como un clivaje político, y las ciencias sociales, más precisamente el estudio de los problemas a través de los problemas sociales, a través de la sociología, estos tres problemas van a ser una hipótesis importante, que van a constituirse como posibles vías de acceso, ¿no? Al pensamiento de este sociólogo italiano que se radicó en Argentina, ¿no? Bueno, esto entonces, por supuesto que es bastante extenso analizarlo, bueno, ahí preparado, pero bueno, ya por el tema del tiempo, pero bueno, también había una diapositiva de Gino Germani, pero bueno, les recomiendo leer, creo que subí ahí uno, pero hay un texto también muy importante del autor, que hace referencia al tema de la sociedad de masas, ¿no? Y bueno, después su obra, que es la teoría sociológica de la modernización, pero que bueno, no hace es ya muy densa, bueno, para esta cuestión, pero bueno, son libros importantísimos, ¿no? Y en lo que tiene que ver con esta corriente sociológica que introduce Gino Germani en nuestro país. Sigamos con esto. Bueno, en lo que hace a los alcances, ¿no? Del populismo. Y bueno, algunos de los alcances importantes es la industrialización sustitutiva de importaciones. Surgen casualmente dentro de un contexto posterior a la crisis del 29, como dije, en la cual las economías regionales ya no podían exportar los países materias primas a Europa. Entonces deben, digamos, de resolver esta cuestión a través de modelos económicos hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la industrialización
sustituir las importaciones por la industrialización nacional de los recursos, ¿no? El modelo llamado modelo Easy. Otro alcance tiene que ver con la llamada clase empresarial, el llamado, voto femenino, la labor de Eva Perón en la visibilización y la integración, ¿no?, de los sectores de la mujer principalmente, la modernización del Estado, y ahí la modernización del Estado en lo que serían sus diferentes dependencias, ministerios, oficinas públicas, etcétera, toda una organización de lo que sería la administración, una urbanización por supuesto acelerada, ¿no?, que se van a ir dando en las ciudades. Por el otro lado, en lo de salud, un mejoramiento del tema de la salud, o sea, una mayor expectativa de vida, mejorar las condiciones de salud como un programa importante, pero también entre esos alcances van a haber límites. Y los límites del populismo van a estar, digamos, impuestos en lo que tiene que ver una industrialización que muchas veces fue incompleta en algunos aspectos, ¿no? El encarecimiento también de determinados productos y también se limitó muchas veces su crecimiento, ¿no? Por una parte sí, la idea era esta, modernizar el Estado, generar una urbanización acelerada, pero bueno, por otro lado también había ciertos límites en base a esto. Si seguimos por el término de lo que es el populismo, también es importante analizar, digamos, otra obra que es la de Guido Di Tella, de Torquato Di Tella. Torquato Di Tella va siguiendo también esta línea teórica, teoriza sobre los populismos y para él va a afirmar que el populismo es un movimiento político con un fuerte apoyo popular, ¿no? Nos dice Di Tella, este sociólogo, este movimiento político con un fuerte apoyo popular se va a caracterizar por la participación de sectores, ¿no?, de clases, pero de clases no obreras, ¿no? Nos dice Di Tella, con importantes influencias en el partido y sustentados a través de una determinada ideología. Por el otro lado, también analizan esta cuestión de los populismos los sociólogos Enrique Cardoso, sociólogo brasileño que fue el presidente del Brasil, y Enzo Faleto. Bueno, para ellos refieren que las formas que adopta el populismo va a ser de carácter desarrollista. Por eso tiene que ver mucho con este modelo de industrialización por sustitución de exportaciones y va a depender de las alianzas, nos dice Cardoso y Faleto, del poder realizadas durante la fase de transición, ¿no? Que esa se va a ir extendiendo a su vez durante las 3 décadas del siglo XX y para los dos sociólogos el Estado va a ser considerado como un agente económico de desarrollo interno. Recordemos que Cardoso era brasileño, Faleto era chileno. Bueno, ambos países, tanto Chile como Brasil, pasaron por diferentes fases de lo que tiene que ver con diferentes fases de desarrollismo, ¿no? No era lo mismo Brasil que Chile, bueno, pero ahí ellos, digamos, logran analizar estas alianzas de poder que se van a dar durante estos procesos transicionales. Y el Estado va a ser considerado por ambos como un agente, nos dice, económico de desarrollo interno y de dependencia externa, ¿no? Entonces, de esta manera, para estos autores, el populismo desarrollista va a ir variando según los países. Entonces ya hablan de un populismo, pero le van a agregar otra categoría, que es el llamado desarrollo, un populismo desarrollista. Para los sociólogos Murmis y Portantiero, bueno, ellos van a enfatizar en la racionalidad del llamado comportamiento de los obreros. ¿A través de qué? Explicando la permanencia. Van a tomar como estudio de caso el peronismo. Entonces, la permanencia del peronismo como fenómeno de masas, centrándose en procesos que tienen que ver con industrialización tardía, pero hay una crisis de hegemonía burguesa, ¿no? Es una crisis de hegemonía burguesa que no fue resuelta. Esto va a surgir ya desde quiebre institucional que se fue dando durante los años 30, ¿no? Y la otra visión, volvemos a este pensador que es Alain Touraine, ¿no? Y para Alain Touraine, él parte de que este sociólogo francés en América Latina existe una confusión, nos dice Touraine, sobre la base, digamos, de esta
política nacional popular. El pensador va a proponer como un elemento importante, que va a ser clave del populismo, la fusión de tres elementos fundamentales. Bueno, siguiendo la línea de la sociología de la acción, en los llamados actores, el actor social va a ser un elemento importante, el sistema político por un lado y luego el Estado. El Estado para Touraine como un actor complejo y múltiple, ¿no? Esto le va a ir otorgando a su vez matices de carácter tanto social, político y económico, ¿no? Además va a distinguir también entre partidos populistas, estados populistas y movimientos populistas. Touraine. Y bueno, luego llegamos a un ensayo también que les he facilitado, que es de Ernesto Laclau, y que tiene que ver con el tema de las consideraciones de este término, ¿no? De populismo. Y continuando con este análisis, Laclau va a situar entonces la especificidad, ¿no? del término en el plano de los discursos, ¿no? Principalmente el discurso de carácter ideológico. Significa que para este pensador, este autor, y ahí está en la entrevista también que le hicieron en Puerto Cultura, nos va a decir que la forma, ¿no es cierto?, de concebir, ¿no?, la presencia de las clases es afirmando que el carácter de clase de una ideología está dado, por un lado, por su forma, pero no por su contenido. O sea, más que el contenido serían las prácticas, serían las formas. Entonces, de esta manera, Ernesto Laclau afirma que los discursos políticos de las diversas clases van a consistir en esfuerzos, nos dicen esfuerzos, ¿no?, articuladores, pero a su vez también antagónicos, en lo que cada una de estas clases se va a presentar, ¿no? Y se van a ir presentando como auténticos representantes de lo que sería el pueblo, ¿no? No solamente el pueblo, sino también el interés nacional, ¿no? Pero ¿en qué se basa en la historia? Porque también era parte de politólogo historiador, el Laclau, para el autor va desde un nivel inferior, va a comenzar a categorizar, ¿no? A categorizar desde los llamados para él punteros. Ya en la época después de la colonia, durante los procesos de independencia en América Latina, la figura de los caudillos. Entonces ahí, caudillos, Juan Manuel, el general Rosas, Echeverría, Facundo Quiroga, bueno, etc. Entonces enfatiza en que el Estado puede satisfacer, digamos, cada vez menos las demandas de las bases y se va a dar una típica situación para Laclau prepopulista. ¿Qué significa prepopulista? Significa una acumulación de demandas insatisfechas, un aparato institucional menos capaz de conducirlas, y a su vez va a argumentar que esto va a generar un cierto descontento, ¿no? Que se van a ir canalizando a su vez estos descontentos en reclamos. Ahí está lo que es la acción colectiva. Reclamos, no nos dice la acción colectiva, pero sí habla de reclamos. Y finalmente el tema de la protesta y la emergencia. Frente a todo esto, esta desigualdad y este cierto descontento, entonces, es que va a surgir y va a emerger, nos dice, un líder. La emergencia de un líder, ya sea que por fuera o ya sea por fuera o sea contra el aparato institucional, este líder es el que va a ir convocando a las masas o lo que es la acción política, ¿no? Toma como ejemplo, obviamente, la intervención de Perón, ¿no? En lo que es el rol sindical, por ejemplo, como considerado como una columna vertebral importante de un sistema político y de rasgos clientelistas. Para Laclau va a argumentar entonces, en su libro, en La razón populista, en lo que se va a ir concentrándose
en cada uno de los temas que lo han ido ocupando a Laclau en su larga trayectoria. Desde lo que es la política, pasando por lo que es la ideología, en lo que respecta a la teoría marxista, entonces el populismo, la práctica política, y cómo va a ir configurando el tema de las hipótesis. Todas estas hipótesis de este politólogo historiador basadas en una teoría que es la teoría postestructuralista, ¿no? Por un lado la teoría postestructuralista, pero por el otro lado también, es bastante complejo analizarlo a Laclau, el tema de la psicología, ¿no? La psicología, una psicología basada en este psicólogo Lacan, en la cual van a ser puestas a prueba para analizar, ¿no es cierto?, la conformación de lo que sería el populismo. El populismo no únicamente en América Latina, sino también en populismo estadounidense, ¿no? También. Una experiencia de un populismo estadounidense, pero también en Turquía, ¿no? Regímenes nacionalistas como de la época del gobierno del líder Kemal, en Turquía, ¿no? que genera todo, digamos, un programa político nacionalista, Kemal, y que son, bueno, son puestas a prueba todo esto, esta teoría lacaniana, a prueba para analizar, ¿no?, toda esta conformación de lo que sería este populismo. Entonces, este libro de la razón populista, a su vez, va a ir aportando una nueva dimensión al análisis de la lucha, de una lucha hegemónica y de la formación de identidades sociales. Es fundamental entonces para comprender cuáles van a ser los triunfos y fracasos de los movimientos populares, ¿no? Y va a ir avanzando un poco más en su libro en un proyecto político de una democracia, ¿no? Una democracia radical en un actual escenario de un capitalismo globalizado. Entonces, esa es la esencia principalmente de esta razón populista. Pero también, bueno, va a continuar obviamente en lo que respecta a este estudio, también no solamente del populismo norteamericano y de otras experiencias populistas en otros países, como dije en Turquía, sino también que en América Latina, donde va a hacer énfasis y va a afirmar que los populismos han existido como una experiencia, y sí, como una experiencia concreta de vida de grandes sectores de la población, de personas que se han ido definiendo a través de identidades colectivas, a través también de la participación populista, ¿no? Bueno, esto entonces lo que hace a el pensamiento, en resumida, en síntesis, de Ernesto Laclau, en que, bueno, les recomiendo leer, ¿no es cierto?, los ensayos. Hay un ensayo también muy importante de Laclau, que son las consideraciones sobre el populismo latinoamericano principalmente, y hay otro también posterior, que es el populismo, que nos dice, digamos, el nombre de populismo, que está en un compilador, ¿no? Bueno, ahí en ese capítulo analiza casualmente toda la cuestión de la terminología y las significaciones de populismo Ernesto Laclau. Bien, bueno, a ver. Hasta acá. ¿Alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Así, bueno, los hacemos participar también. Profe. Sí, Martina. Sí, a mí me quedó una duda va de lo que estaba comentando hace rato. No terminé de entender si, o sea, que las élites pueden llegar a, ¿cómo se dice? No es sobornar, como manejar a esos líderes carismáticos de estos movimientos. Claro, las élites políticas, la clase política en realidad, siempre, bueno, va a tender, ¿no es cierto?, a influir de una forma o de otra sobre los sectores no más populares, no de influir de una forma o de otra también sobre la economía, sobre la política, ¿no?, en un país. Es por ello que siempre hubo, digamos, por un lado, alianzas, ¿no?, de estos líderes populistas con determinados sectores, tenían que ver con el agro, el campo, la industria, ¿no?, por un lado, pero por otro lado también habían serios enfrentamientos y confrontaciones con estos sectores, como el caso, por ejemplo, del cardenismo, ¿no? Lázaro Cárdenas, que tenía constantes enfrentamientos
defendiendo los derechos de los campesinos, de la integración de los sectores de las masas populares, indígenas y campesinos, y encontrate contradicción con estos sectores de las élites, del sector de la burguesía, ¿no? Por el otro lado, el general Juan Domingo Perón intenta generar, digamos, ciertas, era muy buen estratega Perón respecto de generar alianzas, ¿no? Por un lado, bueno, él venía obviamente, ¿no es cierto?, de su impronta como militar, ¿no? Los sectores militares, por un lado, y por el otro lado también los sectores del agro. El agro y la industria. Y sin nada, bueno, toda el élite del sector de la burguesía siempre también estaba influido por lo religioso, lo clerical, ¿no? El clero también tenía, y en América Latina, y sigue también, y bueno, está teniendo una impronta también importante. Bueno, eso le llega también a que Perón tenga cierta confrontación con los sacerdotes y con la iglesia por estas determinadas cuestiones, lo que tiene que ver con educación y otras prácticas, ¿no? Pero bueno, intenta generar un programa político en la cual la política y el programa era también generar alianzas con estos sectores que usted dice de las élites, ¿no? De las élites políticas, económicas, ¿no? En Sí, nuestro país. claro, ¿Se claro. entiende? Sí, justamente. Sí, esa era la duda que tenía, porque por ahí yo relacionaba más, que eran como, como usted dice, ¿no? Rebeldes, como que había más confrontación, pero por ahí esa era mi duda, pero ya lo tengo. Muchas gracias, profe. Gracias, Martina, por la pregunta. Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta o algún aporte de ustedes? Siempre es bienvenido. Bien, bueno, los escucho. Sí, eso ya, entonces, bueno, para quienes se incorporaron, entonces el segundo parcial se va a evaluar el 29, va a ser el día 20, sí, el día 29 de junio, un día miércoles, va a ser de forma presencial, ¿no? Ya está confirmado también de coordinación, vamos a ver luego ya el recuperatorio, ¿no? Pero el segundo parcial va a ser de vital importancia también, ¿no? Para quienes no pudieron presentarse en el primero, tienen esta oportunidad, entonces el segundo parcial, y luego, bueno, ya el recuperatorio que le vamos a poner una fecha. Sí, ¿alguna pregunta? Los escucho. ¿Hay alguien? No sé, tiene una mano. Hola. Profe, Sí, ¿quién es? Claudio, eh, ¿cómo le va? ¿cómo le ¿Cómo va, es? profe? No, simplemente quería consultarle porque yo no pude hacer el primer parcial. Sí. eh, y ¿cómo sería eso? ¿Cómo como entré tarde a la clase, no quería consultarle cómo sería el mecanismo? Mire, Claudio, yo lo que le decía a sus compañeros es que el miércoles 29 voy a evaluar el segundo parcial. En el caso de los que no pudieron presentarse al primer parcial del miércoles 1 de junio, voy a tomar un recuperatorio que va a ser posterior. O sea, la idea era tomarlo el 17, pero bueno, es feriado, no había contado con eso, ¿no? Entonces, bueno, y estamos con el tiempo justo porque el 8 de julio ya concluye el cuatrimestre, ya hay que ir entregando planificaciones y toda esta cuestión y cerrando, ¿no? Ya el tema y entonces, bueno, voy a evaluar el segundo parcial. Ustedes todavía siguen estudiando en base al temario que les he preparado, en base al video que he subido, de los autores que ya he mencionado, o sea, no van a ir otros autores que no sean los que se han mencionado y los que también ya vienen trabajando, los textos de bibliografía obligatoria, como Almeida, como Tarrow, y otros textos que se van a ir, obviamente, de bibliografía complementaria que están ahí en el temario, ¿no? Esos textos ustedes los siguen, obviamente, ¿no? El estudio sigue sistemático. Y luego yo voy a ir incorporando un nuevo temario en respecto a lo que va a ir de estas dos unidades. La unidad hasta ahora la unidad número 3, la unidad número 4, para el segundo parcial. ¿Se entiende, Claudio? El Sí, profe. recuperatorio va a ser posterior al segundo parcial, por una Bien, cuestión de que tampoco no quiero interferir, digamos, con lo que ustedes vienen ya estudiando, pero también
ahí entrecruzar con conceptos de estas dos unidades. Entonces, bueno, ahí voy a darle obviamente un lapso de 7 días, ¿no es cierto? Para, bueno, después rendido el segundo parcial y les dé los resultados, puedan reorganizarse quienes tienen que, no se presentaron al primer parcial, que lo van a hacer al recuperatorio, y bueno, quienes a lo mejor no les falla bien, no. La idea es esa, obviamente, que rindan bien, o sea, pero por ahí puede pasar y no, bueno, no les va bien en el segundo parcial, tienen oportunidades para rendir en el recuperatorio, el segundo recuperatorio. ¿Mm? Gracias, profe, entendido. Bueno, bien. Bien, perfecto. Ahora, ¿otra consulta? Sí, va a haber, porque tenemos, sí, hay alumnos seguramente, sí, como algunos que también están, pero presentando, Omar, un certificado de residencia, ¿m? Como ya presentaron algunos de sus compañeros también. Eso tiene tiempo, obviamente, hasta el 29, hasta días más antes, y me lo van haciendo llegar. Pues yo eso después lo envío a coordinación, entonces para que, bueno, ¿vio? Eso voy a andar necesitando. En caso de los que residan a más de 60, 50, 100 kilómetros, en la quebrada de Puna, en el ramal, etc. Si pueden venir, pero bueno, yo sé que, bueno, obviamente mucho mejor, ¿no? Pero bueno, en caso de que no lo puedan hacer, por situaciones familiares, laborales o, bueno, etcétera, de salud puede ser, no hay problema, lo pueden hacer de forma virtual, pero sí con tiempo un certificado. Hay un compañero suyo, por ejemplo, que está en otra provincia, bueno, no puede venir, obviamente, pero presenta su certificado y bueno, ya uno tiene conocimiento de eso. ¿Mm? Bueno, a ver, en el chat. Bien, exacto. Bueno, entonces quedamos así, nos estamos viendo el próximo miércoles 22, que vamos a ir. Y bueno, ya creo cerrando, vamos a comenzar con la unidad número 5, que es la última unidad, que vamos, bueno, esta acción colectiva, movilización política en el siglo XXI, y bueno, el tema ya de lo que es América Latina, ¿no? Que vamos a trabajar sobre dos textos importantes obligatorios, la de Geoffrey Pleasure, movimientos sociales en el siglo XXI, y luego también sobre Almeida y Cordero Ulate, que analizan diferentes estudios de caso, un compendio muy importante de movimientos sociales en América Latina, ¿no? Perpendencias, tendencias, casos y todo eso, ¿no? Y bueno, por supuesto, como siempre, la bibliografía obligatoria, que eso es para ampliar los conocimientos de ustedes. O sea, no sé, no es que, bueno, exagero en esto, sino que, bueno, es importante tener bibliografía para que vayan profundizando como las que le envié ayer. Ya de ahí yo voy a ir seleccionando la bibliografía más relevante que puede entrar al parcial. No todo, sino lo más relevante, ¿no? Lo que he ido más o menos comentando y los autores que he ido citando y mencionando. Bueno, estamos de cumpleaños, a ver. Bueno, feliz cumpleaños entonces para el compañero Enzo. Bien, los mejores deseos entonces. Bueno, y quedamos en contacto. A ver si en algún momento por ahí se organiza algo y bueno, bueno, me pasan la invitación. En caso de que sea, por supuesto, yo con todo esto, así que bueno, sería bueno, siempre la presencialidad es importante, ¿no? Nos acostumbramos tanto a lo virtual y muchas veces los contactos ahí personales los estamos un poquito dejando de lado por el tema laboral, el tema de las distancias, el tema de la virtualidad y todo eso. Pero bueno, tan bueno que es vernos, digamos, y podernos estrecharnos en un abrazo, ¿no? Que es lo más bueno. Pero bueno, esto vemos cómo va este proceso de las enseñanzas virtuales y todo esto. Bien, quedamos en contacto a través del aula virtual y cualquier consulta, bueno, en mi correo, y yo ya voy a ir subiendo un temario entre fin de semana de los aspectos más principales que irá en el parcial. Bueno, vamos a ver. Hay que ver las Gracias, producciones. profe. Hasta No, luego. de nada, Gladys. Usted piense, Gladys, si lo quiere rendir, bueno, no sé, usted vea como mejor por ahí le parezca. Si puede darse un Sí, tiempo, bueno, puede. bueno, profe, cualquier cosa yo le voy a avisar igual. Así es. Bueno, Gladys, Bueno, muchas gracias. ustedes Feliz fin de piensen. semana, profe. Gracias, igualmente para ustedes. Cuídense, lo mejor, disfruten. Para el cumpleañero, lo mejor también. Feliz cumpleaños. Y bueno, quedamos así, buen fin de semana largo.
Saludos para todos. Parece que todo esto